como cierta impresión o explicar un poco más a fondo el concepto, primero intuitivo y luego un poco más formal, ya el concepto y definición formal de lo que son los límites. Entonces vamos ya ahorita a trabajar con temas directamente relacionados con el cálculo, ya estos como los primeros temas que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a darles aquí una idea intuitiva, es un ejemplo que yo siempre uso y me ha funcionado muy bien. Después de esto pasaremos a una presentación más formal, ¿verdad? Lo que realmente significa un límite. Entonces, veamos este ejemplo. Pensemos un ejemplo que ustedes viven, bueno, o sea, un barrio, un condominio, un residencial, donde quiera que ustedes se ubiquen. Y resulta pues que llega un vecino nuevo, ustedes no lo conocen, no sabemos nada de él, que va a estar aquí en medio. ¿Verdad? Aquí estamos nosotros, porque ahora nosotros vivimos en el mismo carro. Estamos nosotros, entonces queremos averiguar quién es este vecino, o sea, qué hace, a qué se dedica, ¿verdad? Pero, pues, queremos ser chismosos, pero a la vez no tanto, queremos ser un poco metiches en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, y no le voy a preguntar directamente al vecino, voy a preguntarle al vecino número 1 que está al lado derecho, ¿verdad? Entonces voy donde el vecino, que sí lo conozco, que él se dedica, él es un metiche profesional. Entonces yo le pregunto a él, mira, ¿qué me puedes decir de este vecino nuevo? Entonces resulta que él me dice, bueno, y no, él viene de Estados Unidos, entonces de fijo es gringo. Bueno, y entonces eso es lo único que puedo asegurar de él, ¿verdad? Que él viene desde Estados Unidos, entonces de fijo es gringo. Eso es lo que me dice el vecino número 1. Pero una fuente no es suficiente para corroborar la información. Entonces, bueno, y vamos con el vecino número 2, que está a este lado, que también se dedica a conocer el teje y maneje de nuestro barrio, de nuestro residencial o condominio. Le pregunto, bueno, ¿y qué sabes vos? Mira, dice, yo supe que él viene de Estados Unidos. Él estuvo ahí por mucho tiempo, su familia es de ahí, él estuvo ahí, él tiene que ser gringo, tiene que ser estadounidense. Entonces, bueno, ahí dos me están diciendo que vienen de Estados Unidos, entonces tiene que ser de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trabaja el límite. Cuando no podemos específicamente averiguar un valor determinado de una función en un punto en específico, por ejemplo, nuestro vecino aquí enfrente, entonces lo que hace es investigar a su alrededor, investigar a los lados, tanto derecha como izquierda, para dar una suposición o dar un aproximado de lo que realmente está pasando en ese punto. Pues resulta que, bueno, en una fiesta ya conocemos al vecino, le preguntamos que de dónde es y nos dice que él es de Costa Rica. Incluso usted lo escucha y él habla como todo un costarricense, pero que estuvo viviendo 4 años en Estados Unidos por cuestiones de trabajo. Entonces quiere decir que realmente no es de Estados Unidos, sino que es de aquí de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos da la apreciación, ¿verdad? De lo que es un límite. A veces los laterales me van a dar una cierta aproximación de lo que podría ser ese punto en particular, pero la historia puede ser completamente distinta. Como puede tener razón. Vean que en ambos casos, bueno, vecino 1 y 2 me dijeron que venía de Estados Unidos, tenían razón, estuvo en Estados Unidos, estuvo 4 años, según lo que nos dice él, pero no era de Estados Unidos. Entonces eso es lo que pasa cuando tratamos de trabajar en ciertas aproximaciones. Entonces, ya que conocemos este ejemplo, tal vez un poco más coloquial, ¿verdad? No tan formal ni nada, digamos, matemáticamente hablando. Entonces pasemos ahora a lo que es la definición formal. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando trabajamos con una función, tanto a su izquierda como a su derecha, a su alrededor, en un punto en específico? Veamos el ejemplo. Ya en un concepto más formal de los límites de las funciones, específicamente en matemática. Tenemos la función h y tenemos, ven que estamos trabajando desde un valor a, x igual a, y eso como resultado, en teoría, me está dando como resultado L. ¿Por qué les digo en teoría? Si nos fijamos un poquito como más a detalle, vean que aquí en nuestra función tenemos un pequeño problema. Tenemos un espacio, tenemos como un brinco en la función, de manera que justamente en x igual a la función no existe. Lo hemos visto muchas veces cuando hemos estado en precálculo, cuando hemos estado en mate de colegio,
que no todas las funciones son de forma continua. Hay algunas que tienen algunos espacios donde no están definidas por algún concepto matemático, ¿verdad? Entonces, los límites tratan de dar como cierta apreciación o cierta estimación de lo que podría estar sucediendo en ese punto en particular. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que uno hace es empezar a estudiar como los lados, tanto izquierda por derecha, del valor en el que nos encontramos, en este caso es x igual a, y eso me da cierto valor tanto por encima como por debajo de una respuesta en y, es decir, desde una preimagen me da una imagen con respecto a y, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona esto? Nosotros tomamos por lo general valores lo más pequeños posibles, vamos a dar como cierta estimación aquí. Lo que se trata es agarrar un valor en x, ¿verdad? Lo más cercano posible a, de manera que tanto por izquierda como por derecha vamos delimitando el espacio en el que se puede encontrar la función. Entonces, entre más cerca esté yo de a, me va a reflejar directamente a el eje y va a estar lo más cerca posible de un resultado L, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos esto? Formalmente hablando, se define que para todo epsilon mayor que 0, epsilon lo vamos a denotar como esta pequeña distancia que se está haciendo cada vez más pequeña, entonces la vamos a poner aquí en L. Entonces existe algún delta mayor que 0, ese delta lo vamos a poner aquí, que es la distancia que estaríamos encontrando entre un punto y el otro, ¿verdad? Entre un X y ese A. De tal manera que entonces la diferencia entre ese X y ese A va a ser más pequeño que el delta. O sea, entonces imagínense, si ustedes ahorita están pensando en un valor lo más pequeño posible, hay un valor aún más pequeño que ese que ustedes están pensando. Y esto me da como resultado una distancia entre, aquí no es F, perdón, esto es H porque estoy trabajando con H. Una distancia entre L y la función que es más pequeña que un epsilon. Igual, lo mismo que en delta, epsilon es un valor muy pequeño. Si ustedes ahorita tienen pensado uno, hay uno más pequeño que ese. Entonces, la apreciación es esa, es buscar primero ir cortando ciertos parámetros, cercas, muros, como quieran llamarlo, e ir haciéndolo cada vez más pequeño, que la distancia que sea cada vez más pequeña a tal punto que estamos investigando lo más cerca del punto, pero no estamos en el punto. Es como el caso que vimos ahorita del vecino. Me acerqué lo más posible del vecino, que fueron sus vecinos 1 y 2, que están a la par, pero no fui directamente hasta el vecino. Fue hasta después que pudimos determinar realmente qué es lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Pero dado entonces esta definición formal, la forma de escribir un límite va a ser el límite de un X que tiende a A. Esta parte se llama X que tiende a A, o sea que X se acerca a A por ambos lados de una función, en este caso H, es igual, en este caso pues L. No estamos diciendo que específicamente da L, o sea, no da un valor, no da ese valor en específico porque en la función no existe en ese punto, sino que viendo tanto por izquierda como por derecha, la aproximación o la suposición que yo puedo dar es que estaría dando L, ¿verdad? Es como decir que el lado izquierdo da 2.9, en el lado derecho da 2.89, ¿verdad? Que eso viene siendo casi lo mismo. Entonces, bueno, y mi apreciación es que en ese punto da 3, ¿verdad? Es una aproximación. A veces no vamos a encontrar valores exactos, pero vamos a encontrar una suposición de qué es lo que podría estar pasando. Para dar un poquito más a detalle, ocupo pasar a un siguiente concepto que se llaman límites laterales, para que nosotros estudiemos, bueno, qué significa ahorita el punto que les estaba dando aquí de que X tiende a A por ambos lados. Significa que puedo tender por un lado, puedo estudiar solo un lado, a ver qué sucede. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva y estudiemos un poco más a fondo el concepto. Y finalmente podemos tal vez desglosar el concepto que acabamos de trabajar en dos partes. Una es aproximaciones desde el lado izquierdo y otra es aproximaciones desde el lado derecho, ¿verdad? Entonces vean que del lado izquierdo lo vamos a denotar con una resta, es decir, un A a la menos, ¿verdad? No hay ningún número ni nada, es simplemente un signo. Y a la derecha lo vamos a denotar como A más, por si no se está viendo bien la imagen.
¿verdad? Entonces vean que nosotros hablamos de que x se aproxima a un valor de a por el lado izquierdo y estamos hablando de que x se aproxima a un valor de a por la derecha, es decir, con positivo. Entonces izquierda y derecha en ambos términos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? O sea, ¿qué relevancia tiene esto con lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior? Bueno, que para que exista, para que se pueda determinar un límite y se pueda decir que existe y que tiene un resultado, los laterales tienen que ser iguales. Vamos a anotarlos aquí, que el límite de un x cuando tiende a la derecha, en este caso de f, tiene que ser igual al límite de x cuando tiende a por la izquierda de f de x. De esta forma nosotros podemos determinar que el límite de x cuando tiende a por ambos lados de la función x existe, ¿verdad? Y además da un resultado L, ¿verdad? En este caso, entonces, por ejemplo, si a la derecha da 5 y a la izquierda da 5, entonces decimos que el límite existe y determinamos que una aproximación es que, o sea, una suposición del resultado es que efectivamente el límite da 5, ¿verdad? Entonces eso es un punto muy importante, que vamos a estar trabajando algunos ejercicios en los que vamos a ver, bueno, cuáles son las condiciones que necesita la función para que los laterales sean iguales y por tanto que la función exista, ¿verdad? Pero esto es un concepto que vamos a necesitar mucho en el siguiente video que vamos a estar viendo para esta semana. Vamos a estar hablando de lo que es el análisis de gráficas. Para eso sí ocupamos mucho este punto de, bueno, qué pasa a la derecha, qué pasa a la izquierda, qué pasó en los dos lados, ¿verdad? Y podemos determinar si existe o no existe un valor del límite, ¿verdad? Entonces ya con esto terminaríamos este video. Pasemos al siguiente, que es el de análisis de gráficas, donde vamos a ampliar y vamos a ver ya ahora sí cómo se aplica, cómo se pone en práctica este tipo de conceptos matemáticos. Entonces pasemos al siguiente video.